Bienvenidas y bienvenidos a la serie de tutoriales del entorno virtual de apoyo a la educación. En este video comenzamos con la última categoría de recursos, la evaluación, que permite corroborar el grado de comprensión de los contenidos trabajados por los estudiantes o bien acreditar los aprendizajes logrados mediante las actividades. En este video abordaremos qué tipos de preguntas existen, cómo se genera una base de preguntas y cómo armar una pregunta de opción múltiple en el EVA-ED. Comencemos por la pregunta ¿qué evaluar? Primero debemos delinear qué información necesitamos relevar, es decir, qué indicadores vamos a seleccionar de todo lo que sucede en una situación de enseñanza. En segundo lugar, determinar métodos e instrumentos para obtener esa información, exámenes, encuestas, entrevistas, etc. El tercer momento es la elaboración de la información, o sea, organizarla según los criterios que nos permitan sistematizar la información obtenida para tomar decisiones. Por último, la toma de decisiones y la información a los interesados, nuestros colegas, el equipo de conducción, docentes, estudiantes, comunidad educativa, etc. Si hablamos de cuándo evaluar, podemos distinguir tres momentos posibles. El EVA-ED nos ofrece diferentes herramientas tecnológicas para acompañar cada momento. Según el momento en el que se lleva adelante la evaluación, podemos denominarla como diagnóstica, formativa o sumativa. La evaluación diagnóstica se realiza al comienzo de la asignatura y permite conocer si los estudiantes, por ejemplo, cuentan con las competencias básicas del nivel anterior de enseñanza, para identificar conocimientos previos, indagar en los intereses de los estudiantes, etc. Para este momento, el EVA-ED nos ofrece el recurso cuestionario para realizar una encuesta o bien podemos utilizar un foro. Si el proceso de evaluación se lleva a cabo durante el proceso de enseñanza, se denomina formativa. Permite apoyar al estudiante en su proceso de aprendizaje al señalarle avances, logros, deficiencias y errores. Además, nos permite ajustar la planificación y la propuesta de enseñanza durante el proceso. En este caso, el EVA-ED nos ofrece como recursos el foro y la tarea. Por último, si nos encontramos al final del proceso de enseñanza y aprendizaje, nos acercamos al momento de la evaluación sumativa, que está vinculada con un sistema de acreditación o con la evaluación final de una materia, un año, un cuatrimestre o un módulo. Avancemos a cómo evaluar, con qué instrumentos. Hasta el momento, ahondamos en las herramientas tecnológicas disponibles dentro del EVA-ED, foro y tarea. Nos focalizaremos en este tutorial en el cuestionario. Los cuestionarios son actividades de evaluación que se construyen a partir de bases de preguntas. Estas preguntas pueden ser de dos tipos. Preguntas de construcción de respuestas, que son aquellas en las que el estudiante debe crear y escribir su respuesta como un ensayo sobre la base de las consignas dadas. O preguntas de selección de respuesta o pruebas objetivas. Son aquellas en las que el estudiante debe seleccionar la respuesta de una lista o elegir opciones o manejar objetos o palabras preestablecidas. Lo más importante para realizar una evaluación de contenidos que sea válida, o sea, que efectivamente releve lo que saben los estudiantes sobre la asignatura, es contar con una amplia base de preguntas que puedan combinarse en la creación de un cuestionario. ¿Cómo se crea un banco de preguntas por fuera del EVA-ED? Lo primero que debemos hacer es tener en cuenta qué tipo de contenidos y competencias queremos evaluar y qué categorías de preguntas necesitamos para llevar adelante esa evaluación. Esta combinación determinará una tabla de especificaciones que contendrá temas y niveles de dificultad de cada tema. Veamos el siguiente ejemplo.
Identificamos en el ejemplo los temas trabajados que nos interesa evaluar y por cada tema definimos qué nivel de adquisición de esos conocimientos deben haber tenido los estudiantes. Esto nos define niveles de dificultad de las preguntas. Para cada tema tendremos preguntas fácil, intermedio y difícil. La matriz anterior nos permitiría, entonces, crear 9 categorías en el banco de preguntas del EVA-ED. Cada uno de los temas que nos interesa evaluar en nuestra asignatura en sus 3 niveles de dificultad: fácil, intermedio y difícil. ¿Cómo se crea un banco de preguntas dentro del EVA-ED? Inicialmente, cada curso en el EVA-ED tiene solo una categoría en el banco de preguntas llamadas por defecto o default. Para crear una base de preguntas que puedan evaluar diferentes temas y niveles de dificultad, se deberán crear más categorías que desagreguen la categoría que aparece por defecto. Para eso debemos activar edición y activar el icono de configuración, que es como una ruedita, como vemos en la imagen, que aparece arriba a la derecha del aula. Una vez allí, seleccionamos la opción Aún más. Accederemos a opciones avanzadas del curso. En este caso, nos interesa la opción Banco de preguntas categorías. Si cliqueamos la opción, se desplegará la categoría por defecto y podremos ir construyendo el árbol de categorías a partir de la categoría Padre. Para cada categoría nueva que agreguemos, aparecerá el árbol de categoría ya creado y podremos seleccionar si se trata de una nueva categoría 1, que depende de la categoría Padre, o Default o por defecto, o se trata de una subcategoría de una categoría ya creada. Una vez que están definidas las categorías, hacemos clic sobre una de ellas y seleccionamos Crear nueva pregunta. Se desplegará el listado de formatos posibles de preguntas. Elegiremos en este caso la pregunta de opción múltiple a modo de ejemplo. Seleccionamos la opción y la agregamos como muestra la imagen. Para iniciar la carga de la pregunta en el EVA-ED, deberemos indicar un nombre para la pregunta. Puede indicarse una palabra clave o bien un número que le permita a él o la docente reconocer la pregunta, ya que los estudiantes no verán este nombre. Debajo, en el enunciado de la pregunta, deberemos cargar la pregunta que ya debemos tener diseñada por fuera del EVA-ED. La pregunta debe ser concisa, sin ambigüedad y sobre un tema acotado. Luego podremos decidir si deseamos modificar el orden de aparición de las opciones, es decir, que a cada estudiante le aparezcan las posibles opciones de respuesta en un orden diferente. Recomendamos este punto para evitar la copia. A continuación, deberemos ingresar cada una de las opciones de respuesta. En cada opción aparece un espacio con el nombre Calificar, para indicar el puntaje que otorga cada opción al puntaje general de la pregunta. Solo tendremos que poner el 100% del puntaje en la respuesta correcta. En las demás opciones, deberemos dejar la opción predeterminada, que es 0. Podremos cargar la retroalimentación, que es el mensaje que podemos decidir dejar al estudiante inmediatamente después de que contestó cada pregunta. Por ejemplo, podremos dejar un mensaje de felicitación, si marca la respuesta correcta, o un mensaje de aliento o invitación a revisar los contenidos en las restantes. El último paso es guardar los cambios. Para generar una nueva pregunta en el mismo u otro formato, deberán repetir el procedimiento recién explicado, que comienza desde dentro del cuestionario y seleccionar Agregar. Recomendamos la utilización de las preguntas de opción múltiple, respuesta corta o hallar la palabra perdida. Veamos la definición de cada una. Las preguntas de opción múltiple permiten crear preguntas de respuesta única o de respuesta múltiple. Se pueden incorporar gráficos, imágenes, audios y videos, tanto en la base del ítem como en las opciones de respuesta. Las preguntas de respuesta corta proporcionan un espacio breve para escribir una palabra o un conjunto reducido de palabras.
y las preguntas de hallar la palabra perdida les permite a los estudiantes elegir entre un conjunto de palabras cuál es la indicada en cada espacio disponible en una narración. Estas indicaciones nos permitirán organizar nuestras preguntas en categorías que coincidan con los objetivos propuestos al inicio de nuestra asignatura. Esto es, una propuesta de evaluación consistente con nuestra enseñanza, utilizando de manera óptima los recursos disponibles en el EVAED. En este video conocimos las posibilidades del EVAED para evaluar en los diferentes momentos de evaluación, diagnóstica, formativa y sumativa, y también cómo organizar nuestra base de preguntas por dentro y fuera del EVAED. Además vimos cómo generar una pregunta de opción múltiple. Recordemos siempre que el buen uso de las herramientas digitales nos permitirá mejorar nuestra propuesta de enseñanza y favorecerá el aprendizaje de los estudiantes, y que una herramienta no es productiva si no está sustentada en una sólida propuesta pedagógica. Nos encontramos en el próximo video en el que vamos a pensar juntos cómo se elabora un cuestionario y qué posibilidad didáctica nos ofrece.